Cuidado, estas SUVs prometen mucho, pero sus motores te dejarán tirado. Desde falta de potencia hasta fallos mecánicos, hoy te traigo las 7 SUVs con los peores motores del mercado. Quédate porque esto empieza ya. El Jeep Renegade 1.0 T3 Turbo es un ejemplo claro de que no siempre se puede confiar en las promesas de eficiencia y rendimiento. Este motor de 1,0 litro y 3 cilindros no solo es pequeño para un SUV, sino que también carece de la potencia necesaria para moverlo con agilidad. Su aceleración de 0 a 100 km por hora en más de 11 segundos lo convierte en uno de los vehículos más lentos de su segmento, lo que se traduce en una experiencia frustrante, especialmente en situaciones de tráfico pesado o adelantamientos en carretera. Además, la falta de fuerza es particularmente notable en pendientes, donde el motor parece esforzarse más de lo necesario, generando un consumo de combustible que no es tan bajo como se esperaría de un motor de este tamaño. Esto significa que, aunque prometía ser un SUV urbano eficiente, termina costando más en combustible a largo plazo. Su lentitud, combinada con una transmisión que no siempre responde de manera fluida, hace que cada trayecto se sienta más como una tarea que como un placer. En términos de valor, el Renegade 1.0 T3 Turbo es difícil de recomendar. Aunque tiene un diseño atractivo y características modernas, su desempeño mediocre y su falta de eficiencia real hacen que sea una inversión cuestionable. Para quienes buscan un SUV funcional y eficiente, hay opciones mucho mejores en el mercado que ofrecen más potencia y una experiencia de manejo más satisfactoria. El Mitsubishi ASX 1.6 Di DED demuestra que un motor diésel mal calibrado puede arruinar completamente la experiencia de manejo de un SUV. Con una potencia máxima de 114 caballos de fuerza, este motor es insuficiente para mover el peso del ASX con agilidad, resultando en una aceleración de 0 a 100 km por hora en 12,5 segundos. Esto no solo lo hace lento, sino también peligroso en situaciones donde se necesita una respuesta rápida, como al adelantar en carretera o incorporarse a autopistas. El motor, además de ser poco potente, es ruidoso, y esos sonidos constantes invaden la cabina, afectando el confort de los pasajeros. En trayectos largos, el ASX se siente agotador de conducir, ya que el motor necesita trabajar más de lo necesario para mantener velocidades constantes. Esto también impacta el consumo de combustible, que aunque moderado, no es lo suficientemente eficiente como para compensar su falta de rendimiento. A pesar de su reputación como una marca confiable, Mitsubishi no logra impresionar con el ASX 1.6D Ompamode. Su rendimiento mediocre, combinado con una experiencia de manejo poco refinada, lo convierte en una opción decepcionante dentro de su segmento. Este es un SUV que simplemente no cumple con las expectativas modernas. El Nissan Qashqai Dig T 1.2 es un claro ejemplo de un motor turbo que no está a la altura de las demandas del conductor promedio. Con una aceleración de 0 a 100 km por hora en más de 11,5 segundos, este SUV carece de la rapidez y agilidad necesarias para una conducción dinámica. Además, su motor de 1.2 litros ha sido objeto de numerosas críticas por fallos recurrentes en el turbo, que pueden resultar en reparaciones costosas y complicadas. Uno de los problemas más graves de este modelo es su consumo de aceite excesivo, un defecto que puede derivar en un desgaste prematuro del motor. Esto no solo aumenta los costos de mantenimiento, sino que también afecta la confianza de los propietarios en la fiabilidad del vehículo. Además, el Qashqai Dig T 1.2 no es particularmente eficiente en el consumo de combustible, lo que contradice las expectativas que se tienen de un motor tan pequeño. En términos generales,
El Nissan Qashqai Dig T 1.2 es una opción poco recomendable para 2025. Sus problemas de fiabilidad y rendimiento, combinados con altos costos de mantenimiento, lo convierten en un SUV que simplemente no vale la pena considerar frente a las muchas alternativas superiores en el mercado. El Ford Puma 1 Zero EcoBoost Hybrid es un híbrido que promete eficiencia, pero en la práctica deja mucho que desear. Su motor de 1.0 litro y 3 cilindros no tiene la potencia suficiente para proporcionar una experiencia de manejo satisfactoria, especialmente en trayectos largos o al intentar mantener velocidades constantes en autopistas. Aunque su aceleración de 0 a 100 km por hora en 10,2 segundos puede parecer aceptable, en la práctica, la falta de torque y la respuesta lenta del motor hacen que se sienta torpe y poco dinámico. Uno de los mayores problemas del Puma es su desempeño desigual en diferentes escenarios. Mientras que su consumo en ciudad es razonable, en carretera sufre para mantener una eficiencia constante, lo que aumenta los costos operativos a largo plazo. Además, la falta de refinamiento en la conducción se combina con un ruido excesivo del motor, lo que afecta negativamente la experiencia general de los pasajeros. Aunque el Puma tiene un diseño moderno y atractivo, su rendimiento mediocre y su limitada capacidad para cumplir con las expectativas de un híbrido lo convierten en una opción decepcionante. Para quienes buscan un vehículo eficiente y versátil, el Puma 1.0 EcoBoost Hybrid simplemente no ofrece el valor que su precio sugiere. El Renault Kadjar TCE 130 es un claro ejemplo de un SUV que falla en cumplir las expectativas en múltiples frentes. Con un motor turbo de 1.3 litros, prometía eficiencia y buen rendimiento, pero en la práctica deja mucho que desear. Su aceleración de 0 a 100 km por hora en 10,8 segundos es mediocre, y la respuesta lenta del acelerador hace que se sienta pesado y poco ágil, incluso en condiciones de manejo urbano. En carretera, el motor lucha por mantener velocidades constantes, especialmente cuando se lleva carga o pasajeros adicionales. Otro punto débil del Kadjar es su consumo de combustible, que resulta ser más alto de lo que Renault anuncia. Esto no solo aumenta los costos operativos, sino que también genera frustración entre los propietarios que esperaban un vehículo más eficiente. Además, los problemas en el sistema de inyección han sido una queja frecuente, lo que se traduce en reparaciones costosas y tiempos prolongados en el taller. El Kadjar TC 130 simplemente no está a la altura de sus competidores. Su rendimiento mediocre, combinado con problemas de fiabilidad y un consumo decepcionante, lo convierte en una opción que los compradores deberían evitar. En un mercado lleno de SUVs que ofrecen mejores prestaciones y tecnología avanzada, el Kadjar se queda rezagado. El Peugeot 2000 8.1. 2 PureTech es un SUV que, a pesar de su diseño atractivo, decepciona en áreas críticas como el rendimiento y la fiabilidad. Su motor de 1.2 litros con turbo tiene una aceleración de 0 a 100 km por hora en 10,9 segundos, lo que lo hace sentir lento y poco dinámico en la carretera. Aunque el motor promete eficiencia, su desempeño en trayectos largos revela un consumo de combustible más alto de lo esperado, lo que contradice la imagen de un SUV eficiente. A largo plazo, este modelo enfrenta problemas significativos de fiabilidad. Las quejas frecuentes sobre vibraciones excesivas y fallas en el sistema de distribución son preocupantes, especialmente para los propietarios que buscan un vehículo confiable para el día a día. Estas fallas no solo afectan la experiencia de manejo, sino que también generan costos adicionales en mantenimiento y reparaciones. Aunque el Peugeot 2008.1 2 PureTech
puede parecer una opción atractiva por su estilo y precio, su rendimiento mediocre y sus problemas mecánicos lo convierten en una inversión arriesgada. Para quienes buscan un SUV que combine diseño, eficiencia y fiabilidad, hay opciones mucho más completas en el mercado. El Hyundai Tucson CRR de 1.6, aunque bien equipado en términos de tecnología y diseño, no logra ofrecer el rendimiento que se espera de un SUV de su tamaño. Su motor diésel de 1.6 litros, con una potencia máxima de 136 caballos de fuerza, se siente insuficiente para mover el peso del Tucson con agilidad. Su aceleración de 0 a 100 km por hora en 11.8 segundos lo coloca detrás de la mayoría de sus competidores, haciéndolo poco atractivo para quienes buscan un vehículo dinámico y eficiente en carretera. Otro problema significativo es su consumo de diésel, que es más alto de lo que se esperaría en este segmento. Esto no solo aumenta los costos operativos, sino que también contradice la imagen de eficiencia que Hyundai intenta proyectar con este modelo. Además, el motor no se siente refinado, con ruidos y vibraciones que afectan negativamente la experiencia de manejo, especialmente en trayectos largos. Aunque el Tucson CRDI 1.6 tiene un diseño moderno y características tecnológicas avanzadas, su rendimiento mediocre y su falta de eficiencia lo convierten en una opción decepcionante. En un mercado competitivo, los consumidores tienen muchas alternativas que ofrecen un mejor equilibrio entre potencia, consumo y confort.